Amén. Bueno, sabemos que la tecnología a veces es complicada. Y tengo un fallo aquí hoy con la tablet. Bueno, vamos a... ¿Alguien se acuerda quién estaba aquí hace 2 años? A ver, la verdad, sin miedo, levantad la mano, a ver, ¿cuántos sabían? Ay, mira, pues unos cuantos también. Unos cuantos sabían. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de cuando vino una profeta hace 2 años, Nancy Clark, que nos dio una palabra de parte del Señor? Y esta profeta, este ministerio profético, nos dijo que vendría mucha gente de muchos países. Y aquí conocerían el reino de Dios. Aquí conocerían lo que es las buenas noticias del Señor Jesucristo de una forma real. Y pensando en esto, estuve preparando esta predicación y fíjate que estaba pensando también en que la semana pasada estaba esta pareja de hermanas que vinieron desde Colombia y Mireia nos dijo, a la segunda, ¿verdad? La última parte de la prédica, la hermana nos dijo que este lugar va a ser de mucha bendición. Habló sobre los olivos, ¿verdad? La unción, que se presenta la unción, y dijo que este lugar va a ser de bendición para multitud de personas. ¿Os acordáis? Y quiero hablar esta mañana de algo que es muy importante que podamos entender, y es que cuando Dios envía una palabra profética sobre una persona o sobre una iglesia, hay un tiempo desde que se lanza la palabra hasta que se cumple. ¿Sí? Hay un tiempo, hay un vacío, y en este tiempo, ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis quién viene? A estorbar. ¿Sabéis quién viene a atacar, a oprimir? El diablo, ¿verdad? Viene el diablo a intentar desbaratar o a intentar hacer que no se cumpla lo que Dios ha decretado sobre una persona o sobre una iglesia, ¿verdad? Y se desata oposición para que no se cumpla. Vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Vamos a verlo todos juntos. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, ¿verdad? Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que después Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice la palabra que fue tentado durante 40 días. Y al final del proceso vino el diablo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya vino con la duda de la palabra que había venido de parte de Dios para Jesús. Ya vino el diablo en momentos de debilidad a traer la duda. En Mateo 4.3, vamos a leerlo, Mateo 4.3. Dice, y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya vino en el tiempo en que Jesús estaba en este proceso de hacer la obra de redención, ya vino el diablo trayendo duda. Y después siguió atacándole, si eres hijo de Dios, tal cual. ¿Y Jesús cómo respondió? Con la palabra. Vino palabra del cielo a Jesús, vino la oposición. Y esto es algo matemático, familia. Esto va a ocurrir. Cuando Dios te hable algo a ti, en este caso algo como iglesia, va a venir oposición. También tenemos que entender que el diablo tendrá el poder sobre ti que tú le permitas.
El diablo tendrá autoridad sobre ti a medida que tú cedas o a medida que tú no escuches al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es necesario por qué digo que el diablo tiene un poder limitado sobre ti? Porque como hizo Jesús, Él respondió con la palabra. Como tú y yo queramos discutir o queramos razonar con el diablo, te digo una cosa, tenemos de perder. El diablo es mucho más inteligente, mucho más astuto, sabe mucho más de la palabra de Dios que nosotros y es un ser tremendamente poderoso. Jamás debemos razonar, como hizo Adán y Eva, jamás debemos discutir, simplemente decir, diablo, la palabra de Dios dice, escrito está, y lanza la palabra sobre el adversario. Amén. Fíjate que dice la palabra que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Pero cuándo? Cuando yo estoy aquí y Cristo está allá, no, sino Cristo en mí, esperanza de gloria. La palabra de Dios en mí, esperanza de gloria, ¿verdad? Bien cimentados, bien pegados en Jesús. Colosenses 3:2 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No me quiero ni imaginar qué sería si por un momento el Señor se apartara de sus hijos. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Estamos, iglesia, escondidos en Cristo, revestidos de Cristo. Y esto es lo que nos hace más que vencedores. Vemos que Jesús, después de estar en el desierto, sale y se va a Galilea, ¿verdad? Se va a Nazaret, a su pueblo. Nos dice la palabra que va a una sinagoga y ahí empieza a leer el libro de Isaías, el 60, capítulo 1. Jesús empieza a declarar delante de su pueblo, delante de sus vecinos, de lo que lo habían visto crecer, y dice, el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar libertad, buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Y Jesús, al soltar esas palabras en el Espíritu, la gente que quedaron maravillados, quedaron alucinados. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué pasó? ¿Sabéis qué pasó? Venga, va, quien conozca un poquito la historia, ¿qué pasa después de que quedaron maravillados? Después viene el adversario y empieza a decir, ¿no es este José el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y el diablo empezó a lanzar oposición y a lanzar duda. El diablo no vendrá con un rabo, un ser sobrenatural con un rabo y unos cuernos. El diablo vendrá a través de personas. Y empezó a hacer dudar a la gente. Y como dice Jonathan, ¿qué hicieron? Lo apresaron y lo llevaron a un barranco para despeñarlo por allí. Pero dice la palabra que Jesús pasó a través de ellos. Y yo no sé cómo se lo hizo, ¿no? Pero Dios es poderoso, pasó a través de ellos y escapó. Fijaros, quisieron arrojarlo de un barranco. El diablo vino con la opresión y con la dificultad. Desde que Jesús fue levantado, ¿verdad? Y fue ungido, hasta que cumplió con la obra en la cruz del Calvario, vino esa oposición a su vida, ¿verdad? Y fijaros que el Señor, sobre el Señor se desató una oposición para evitar que cumpliera el propósito. Y os digo una cosa, una buena noticia y mala noticia. Dios va a cumplir su propósito sobre ti.
Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús, con nuestra colaboración, con nuestro esfuerzo también para buscarle, para amarle, pero Él está sobre toda dificultad, familia. Pero la mala noticia es que habrá oposición, es que habrá dificultades, y no te alarmes, no te vengas abajo si hay dificultades, si hay problemas sobre tu vida. Y vamos a ver dos beneficios de tener a Satanás como adversario. Y tú dirás, Carlos, ¿tú dices que tenemos beneficios de tener un adversario? Pues tenemos beneficios, familia. Vamos a Romanos 8:28, rápidamente. Romanos 8:28. Y nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas... ¿Cómo? Todas las cosas les ayudan para bien. No algunas. Todas las cosas ayudan para bien. Venga opresión, venga un ataque, venga una enfermedad, venga un problema familiar. No sé cómo lo hace el Señor, pero al final todas las cosas ayudan para bien. ¿Alguien sabe la historia del rey David? Bastante, no la mayoría. Fijaos, desde que el rey David fue ungido rey hasta que se cumplió la palabra dada por Dios, desde que el profeta Samuel ungió al rey David siendo un muchachito, dicen que de 10 a 15 años. Desde que fue ungido hasta que fue rey real, en la vida real, pasaron, ¿sabes cuánto? Decid algo, va a participar. ¿Cuánto pasaron? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto? Voilà. Pues por ahí, 14 años. Desde que fue ungido un muchachito de 10 a 15 años hasta que fue rey en el plano terrenal, pasaron 14 años. Y estos 14 años, cuando leemos la historia de David, le pasó de todo y más de lo que nos podamos imaginar. Cuando David fue ungido, como he dicho, tendría entre 10 y 15 años, y cuando se enfrentó a Goliat, tendría entre 16 y 19 años. ¿Sabes por qué sabemos que no tenía más de 20 años? Porque en aquellos tiempos se llamaba al ejército a hombres de 20 años hacia arriba. Y David sabemos que fue con la comida que su padre le dio y fue al frente de batalla a traer alimento a sus hermanos. Sus hermanos se burlaban de él. ¿Dónde va este ahora aquí a chafardear a ver cómo matan a la gente? Le tenían una manía, le tenían una rabia, porque la unción estaba sobre él. Y la unción, familia, muchas veces va a desatar oposición. La unción va a desatar envidias, va a desatar celos, pero no es la persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y tú, que eres hijo, hija de Dios, tu misma presencia, porque eres hijo, hija de Dios, va a desatar oposición. Muchas veces en tu trabajo, oposición en tu familia, puede ser, oposición en tus conocidos, ¿sí? Así que vemos que David, que tenía no menos de 20 años, va al frente de batalla, estaban sus hermanos, y vemos como Goliat estuvo desafiando al pueblo de Dios 40 días. Dice la palabra que mañana y noche se plantaba y se burlaba del ejército de Israel y se burlaba de Dios mismo. Del ejército en aquel tiempo ya habían grandes tiradores de honda. No era David el único que sabía usar la honda. Había hombres fuertes que si te metían una pedrada te dejaban seco. Pero estos hombres de guerra ya Goliat les venció en su mente. Goliat los venció en su mente antes de pelear. Y viene David, que era un muchacho, ya te digo, no menos de 19 años, y vemos como David da un paso al frente
y se enfrenta a Goliat con valentía. ¿Qué hizo Goliat? Lanzó a David a su propósito. Primer propósito, primer beneficio de tener un enemigo. El adversario genera movimiento. Siempre que tú tengas un llamado, siempre que tú tengas una unción de parte del Señor, las dificultades que vengan a tu vida van a generar movimiento, te van a lanzar hacia el propósito que Dios tiene preparado para ti. Si David no se hubiera enfrentado a Goliat, no hubiera dado este paso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La adversidad nos mueve al cambio. El adversario nos hace salir de la comodidad, ¿verdad? Para David fue un avance hacia el reinado. Ahí fue cuando él entró, creó esa fama, entró al ejército, llegó el ejército de Saúl, primero un poquito de gente, después un ejército más grande, grandes victorias le daba al Señor, y fue lanzado a través de esta dificultad que vino con Saúl. Y ahora me pregunto, cuando el enemigo toca a nuestra familia, cuando el enemigo nos toca a un hijo, cuando el enemigo toca tu puerta a través de una enfermedad, ¿qué hacemos normalmente? Clamamos al Señor. Señor, ayúdame, Señor, sácame de esta situación, bendice a mi matrimonio, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Y es ahí cuando viene ese dolor que nos hace vaciarnos de nosotros mismos, y es cuando Dios encuentra ese lugar en nuestro corazón. Dios usa todas las cosas para bien. De otra manera, Dios no encontraría lugar para obrar. ¿Por qué? Porque el ser humano somos, por naturaleza, autosuficientes. El ser humano somos olvidadizos. El ser humano somos de una manera que nos olvidamos fácilmente de la obra del Señor. Entonces, el adversario genera movimiento, ¿verdad? La iglesia, ¿cómo se expandió? La iglesia primitiva. A través de persecución, a través de problemas, a través de violencia, se esparció la iglesia primitiva y avanzó el reino del Señor. Ahora bien, cuando vienen dificultades, tenemos dos opciones. O le echamos la culpa a Dios y huimos del ataque de Satanás y del llamado de Dios, o le plantamos cara. Cuando vienen dificultades, podemos hacer dos cosas. O nos ponemos de rodillas a clamar al Señor, ¿verdad? Y a decir, Señor, en el nombre de Jesús voy a ayunar, voy a orar y voy a pelear la buena batalla de la fe. O, como a veces puede pasar, Dios, Señor, no me amas, la culpa es tuya, ¿verdad? ¿Tú por qué has permitido esto? Y te voy a decir una cosa, la supervivencia es el enemigo de la victoria. Iglesia, la supervivencia es el enemigo de la victoria. Hay una historia en 1 Samuel, capítulo 11, lo cual dice: y la Naasa Amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esto es una historia en que vemos en que estaba el pueblo de Israel, viene Naas el Amonita y negoció con una ciudad de Israel y les dijo: hey, si os sacáis el ojo derecho, no os voy a destruir, no os voy a destruir, viviréis tranquilos, pero sin el ojo derecho. ¿Sabéis por qué dijo el ojo derecho? Porque si se sacaba el ojo derecho no podían pelear, porque con el escudo se tapaban el ojo izquierdo y con el derecho peleaban con la espada. Y les dijo: sacaos el ojo derecho y estaréis tranquilos. Y hoy el diablo, cuando viene una dificultad en nuestras vidas, te dice: hey, ¿para qué vas a pelear tanto? ¿Para qué vas a meterte tanto en las cosas del Señor?
sácate el ojo derecho. No te metas tanto. Vete los domingos a la iglesia, ve a un ratito a una comida fraternal, pero no te metas las cosas de Dios y yo no te voy a atacar tanto. Y viene el enemigo a negociar, creando temor, ¿verdad? Y queriendo anular el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y quiere decir, el diablo nos quiere decir, hey, tranquilo, tú no te metas, yo no te voy a molestar tanto. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas obran para bien. Y tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo no somos de los que nos vamos a echar hacia atrás, a amedrentar por lo que haga el enemigo, sino que vamos a plantarle cara en el nombre de Jesús y vamos a pelear juntos la buena batalla de la fe. Y dice la palabra que somos, ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Un aplauso al Señor, qué fuerte. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y no vamos a sacarnos el ojo derecho. Segundo beneficio, el adversario nos hace estar conscientes de nuestras debilidades. Amén. ¿Quién de aquí sabe que es débil? ¿Quién sabe que es débil, de verdad? ¿Quién tiene áreas débiles? Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Quién es fuerte? ¿Quién no tiene áreas débiles? Ayúdame, porque todos tenemos áreas débiles. A todos puede llegar un momento en que nos cueste controlar, ¿verdad? Nos pueda costar controlar instintos y debilidades que podamos tener. Podemos tener expresiones de carácter que nos hacen daño a nosotros mismos y a los demás. Podemos tener una exigencia desmedida contigo mismo y no perdonarte. Puedes tener una inclinación también a la fiesta, a cosas que no convienen, ¿verdad? Y alguien que supo estar consciente sobre sus propias debilidades fue el rey David. El rey David era un hombre que, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón del Señor. Un hombre que a través de tantas debilidades supo reconocer y supo arrepentirse de su pecado. Fíjate que la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre que fue asesino, que fue adúltero, que fue homicida y que hizo cantidad de cosas. Pero es que David supo arrepentirse y supo reconocer su propia debilidad. ¿Cómo? A través del ataque del enemigo sacó su propia fortaleza. Y gracias a esto, el rey David escribió 75 salmos que nos enseña a orar, nos enseña a tener intimidad con el Señor, nos enseña cantidad de cosas. Dice la palabra en Jeremías 17, 9, otro versículo: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros, querida familia, tenemos debilidades, tenemos taras, tenemos fallos de carácter, inclinación, como he dicho antes, inclinación a la lujuria, inclinación a la fiesta también. Quiero aprovechar un momentito para comentar algo muy importante. Los cristianos no debemos salir de fiesta. Los cristianos no debemos salir, no debemos participar de ambientes en donde a partir de las 12 de la noche hay un ambiente donde se mueven demonios, lo digo así, se mueven espíritus. Un cristiano no puede ir a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada a una discoteca a bailar. No puede ir a un pub musical a bailar. Yo soy de los que dicen, hey,
los cristianos tenemos que disfrutar y ser felices. Y si hacemos una fiesta en casa con la familia, vamos a poner música cristiana, de baile, de rumba, bailemos, disfrutemos en casa con la familia de la fe. Pero un cristiano no debemos ir a las tantas de la noche, porque en la oscuridad se mueven espíritus, ya no es lo físico. Uno dice, no, yo me voy a tomar algo y voy a bailar música que no hace daño a nadie. Sí, porque es donde se mueve el espíritu de sensualidad. A lo mejor tú lo quieres, pero ahí se mueven espíritus de sensualidad, espíritus de lujuria, espíritus de vicio, y nos ponemos como cristianos el terreno enemigo. La palabra dice, no participemos de orgías, de borracheras. Aunque no me emborrache, no participemos de estas cosas. Y la palabra de Dios es muy clara. Incluso me voy a meter en problemas ahora, pero bueno. Fíjate, la música. ¿De dónde sale la música? ¿De dónde saca el ser humano la música? Del corazón, ¿verdad? Hay música que es buena, que habla sobre la vida, ¿vale? Que habla sobre... Pero mucha música que hoy en día nos gusta, podamos bailar, está hablando de lujuria, está hablando de infidelidad, está hablando de perversión, está hablando de suicidio. Y a veces no nos damos ni cuenta y usamos el templo del Espíritu Santo y danzamos con esa letra y con esa música sin darnos cuenta, porque está en inglés a lo mejor, o porque nos gusta la melodía o la tarareamos. Entonces, ¿qué es mejor que bailar, que escuchar una música que sale de un corazón renacido por el Espíritu Santo? O sea, tú y yo vamos a comer la música que sale de un corazón que está hablando amargura, que está hablando barbaridades. ¿Me entendéis lo que digo? Amén. Entonces, el enemigo, un beneficio del enemigo es que nos hace volver conscientes de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones. No estoy diciendo que toda la música sea mala, ni mucho menos, pero tengamos mucho cuidado de que bailamos, que escuchamos. Tú piensas siempre de qué fuente sale esa creatividad, esa creación, de dónde sale. ¿Verdad? ¿Qué mejor que alimentarnos y que disfrutar de una música creada desde un corazón renacido? Entonces, ¿qué es lo realmente peligroso en un cristiano? Es que la persona no seamos conscientes de nuestras propias debilidades. Dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que se crea estar firme, mire que no caiga. El enemigo nos hace estar conscientes de nuestras propias debilidades. Marco Zapata, una vez, este pastor, que la verdad que me encanta su ministerio, y él lo dice, las caídas del ser humano, de los cristianos, las caídas vienen en tiempos de comodidad. Cuando uno está activo, cuando uno está haciendo la obra del Señor implicado, normalmente no se cae. Cuando uno está relajado, ahora estoy a medias, ahí es cuando hay más peligro de caer. Y el mensaje que os quiero dar esta mañana: tenemos un adversario que nos puede ayudar a lanzar nuestro propósito en Dios cuando lo hacemos bien, y tenemos un adversario que nos hace estar consciente de nuestras propias debilidades, como hizo con el rey David. Y el rey David aprendió y se fortaleció. Y te digo una cosa muy importante: no te fíes de ti mismo, no te fíes de ti misma. Cuando tú no te fíes de ti mismo, de ti misma, es cuando vas a estar agarrado a la palabra del Señor. Yo me fío menos de mí, me fío menos en el buen sentido, ¿sí?
siempre agarrados a la palabra del Señor. Tal como he dicho al principio, hace 2 años Dios nos dio una palabra profética como iglesia, diciendo que muchas personas vendrían de otros países y aquí encontrarían el reino de Dios. Y el Señor nos ha dicho en Mateo 28, 19 y 20, id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Iglesia, estamos viendo destellos de lo que está viniendo, pero estamos en este proceso desde que Dios lanzó la palabra hasta que veamos cómo se cumple en su plenitud. Estamos en proceso y estamos teniendo ataques tremendos y fuertes. Estamos teniendo ataques, muchos ataques a las familias, queridos. Estamos teniendo muchos ataques a la base de la iglesia, que son los matrimonios. Estamos teniendo ataques a los jóvenes, porque el diablo no quiere que se cumpla la palabra que Dios ha decretado sobre esta iglesia, nuestra querida iglesia El Pon, ¿verdad? Y es posible que también tengas dificultades últimamente en áreas de tu vida, ¿verdad? Áreas débiles de tu vida. Puedes notar un aumento de la dificultad, a lo mejor en la salud, ¿verdad? Pero como he dicho antes, todas las cosas nos ayudan para bien. Y todo lo que nos pueda pasar, familia, está supervisado por nuestro Padre Celestial. Sí. Y Él tiene el control de cada dificultad y de cada temor y de cada prueba que está sobre tu vida. Y Él sabe que esta dificultad te va a lanzar a su propósito. Esta dificultad te va a fortalecer en el nombre de Jesús. Él está haciendo algo profundo y provechoso en ti. Aunque ahora mismo estás diciendo, no veo salida, no veo solución. Lo intento una y otra vez. 14 años estuvo el rey David hasta que se cumplió el propósito de Dios. Y se quiso morir, pero Dios hizo una obra perfecta y profunda. Muchas veces, y a veces lo he dicho a hermanos, digo, hay que ver, ojalá que pudiéramos tener ese proceso en Dios, levantándonos por la mañana, que Dios durante la noche nos dejara una pastillita en la mesita, tomáramos la pastillita y ya el proceso hecho, ya he crecido en Él. Pero no, Dios tiene que hacer procesos a través de pruebas y tribulaciones. Y os digo una cosa para terminar: se ha encendido una luz roja en el infierno. Desde el momento en que Dios, a través de este ministerio profético, nos lanzó la palabra, se ha encendido una luz roja en el infierno, alertando que la iglesia El Pon se está levantando. Y hay una posición, claro que se señor, más fuerte, claro que sí, dársela. El enemigo, y que lo escuche, está como una niña asustada y querrá, como sea, hacernos despistar del objetivo que Dios tiene como iglesia, del objetivo que Dios tiene para ti como matrimonio, como familia. El enemigo está asustado. ¿Qué hace el enemigo? Coletea, ataca, patalea y está asustado. Pero contigo, querida iglesia, está el león de Judá. Contigo está el Dios todopoderoso, que no sabemos cómo, pero todo lo obra para bien. La especialidad del enemigo es crear enemistades, es crear divisiones entre hermanos en la fe. Pero ahora, como ha dicho Marisol al principio, vamos a estar más unidos que nunca. Dice la palabra para terminar, Efesios
4:3, pero voy a dar otra traducción. Dice, haciendo todo esfuerzo por preservar la unidad en el Espíritu, y que el Espíritu da por medio del poder sellador de la paz. Solícitos, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? Por el poder que da la paz. Iglesia, si tú tienes alguna enemistad, si tú tienes alguna rencilla, que sepas que es el diablo queriendo dividir. Vamos a convertir, para terminar, todos los ataques que tengamos hoy en día, vamos a aprovecharlos a nuestro favor. Como hizo el rey David. La adversidad lo lanzó el propósito y la adversidad lo hizo estar consciente de su propia debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos levantar nuestro corazón a ti y te decimos, Padre, gracias. Gracias por el propósito que tú tienes con nosotros, Señor, como familias, como iglesia, Padre Santo, y nos ponemos en esta mañana en el altar del sacrificio. Y te decimos, Señor, que aquí están nuestras vidas para honrarte, para servirte y para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y en esta iglesia, Padre. Recibe en esta mañana nuestros corazones y hágase tu voluntad. Y te decimos, no vamos a volver atrás, Señor. Vamos a servirte y vamos a pelear en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque somos más que vencedores en ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por mi querida iglesia, familia, por tu querida iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.